Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar ley de gases y nos vamos a concentrar en la ley de Gay-Lussac. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Estamos estudiando la ley de los gases. Hoy nos estamos centrando en la ley de Gay-Lussac. Ahora recordemos que tenemos un gas confinado en un recipiente. Este recipiente debe ser totalmente hermético, es decir, no puede haber fuga de gas. La masa interna del gas debe ser constante. Si hay alguna fuga de gas, entonces alteramos el sistema para la aplicación de alguna de las leyes de los gases. En este caso, para la aplicación de la ley de Gay-Lussac. Ahora, para la aplicación de esta ley tenemos los parámetros de volumen, presión y temperatura. ¿Cómo deben ser estos? Primero, el volumen debe ser constante. Independientemente de los cambios que sufra internamente el gas, el volumen debe ser constante. Debemos garantizar de que el volumen se mantiene. Ahora, la presión variable, la temperatura variable. Y presión y temperatura son directamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Que si yo aumento la temperatura del gas, entonces la presión interna del gas también aumenta. Pero si yo disminuyo la temperatura del gas, entonces la presión también disminuye. ¿Y esto cómo lo podemos representar gráficamente? Primero, tenemos un recipiente totalmente hermético. Vamos a tener condiciones iniciales. Las condiciones iniciales para temperatura las vamos a denotar con T1 y para la presión con P1. Recordemos que si confinamos un gas en un recipiente, entonces este ejerce la misma presión en todas las direcciones o sobre la pared del recipiente. Ahora, vamos a ver qué sucede si aumento la temperatura. Entonces, recordemos que el volumen lo debo mantener constante. Volumen constante. Voy a aumentar la temperatura. Ahora voy a tener condiciones finales, T2. Entonces, voy a tener condiciones finales para la presión, P2. Si yo aumento la temperatura, entonces aumenta la presión interna del gas. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. Y esto matemáticamente, ¿cómo lo podemos representar? Mediante una regla de 3. Primero tenemos la variable de presión. Tenemos la variable de temperatura. Tenemos condiciones iniciales. Para la presión la hemos denotado con P1, para la temperatura con T1. Esas son las condiciones iniciales. Ahora modifico una de ellas, tendríamos condiciones finales. Para la presión la hemos denotado con P2 y para la temperatura con T2. Ahora, como estas variables son directamente proporcionales, entonces voy a aplicar una regla de 3 simple directa. Recordemos que en una regla de 3 directa, las constantes se generan multiplicando en diagonal. Por lo tanto, vamos a tener que P1 por T2 es igual a P2 por T1. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta ecuación que me dio la regla de 3? Voy a pasar los datos de las condiciones iniciales a un lado y de las condiciones finales al otro lado. Por ejemplo, a este lado voy a dejar las condiciones iniciales. Tengo P1, la presión inicial. Al otro lado tengo T1, la temperatura inicial. Como está multiplicando, entonces la voy a pasar a este lado a hacer la operación contraria. Es decir, que a este lado nos quedaría P1 dividido entre T1.
Y esto sería igual a, al lado de allá voy a dejar las condiciones finales. Aquí tengo P sub 2 y esto dividido, entonces este es T sub 2, pasaría al otro lado a hacer la operación contraria. Como a este lado está multiplicando, al otro pasa a dividir. Y aquí tenemos la famosa ley de Gay-Lussac. En este caso tenemos que el cociente de las condiciones iniciales es igual al cociente de las condiciones finales. Lo podemos ver de esta forma o también de esta. T sub 1 sobre P sub 1 es igual a T sub 2 sobre P sub 2. Cualquiera de las dos nos sirve para los problemas que vamos a resolver ahora en esta clase. Ahora, en conclusión, en cualquier instante que usted mida la presión y la temperatura de este gas y divida la presión, la divida entre la temperatura en cualquier instante, entonces esto le va a generar una constante. Siempre este cociente va a ser una constante. Esta es la teoría de la ley de Gay-Lussac, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Y es lo que vamos a aplicar ahora en los ejercicios que nos proponen. Vamos a resolver entonces el siguiente problema. Dice, si un gas a volumen constante y una temperatura de 7 grados centígrados tiene una presión de 770 milímetros de mercurio, entonces, si elevo su temperatura a 127 grados centígrados, ¿cuál será su presión? Entonces miremos si puedo aplicar la ley de Gay-Lussac para resolver este problema. Primero, si un gas a volumen constante, entonces presenta el parámetro necesario para la aplicación de esta ley, que su volumen es constante. Ahora miremos las condiciones iniciales. Vamos a tener una temperatura 1 y una presión 1 en las condiciones iniciales. Temperatura 1, seguimos leyendo, y una temperatura de 7 grados centígrados. Esta sería la temperatura inicial. Tiene una presión de 770 milímetros de mercurio, entonces esta es la presión inicial, 770 milímetros de mercurio. Ahora miremos las condiciones finales. Si elevo la temperatura A, entonces vamos a tener una temperatura 2 y una presión 2, que son las condiciones finales. La temperatura 2, 127 grados centígrados. ¿Cuál será su presión? Es decir, que tengo que averiguar si elevo la temperatura, cuál será la nueva presión interna del gas. Y vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac. Entonces, miremos las unidades de las variables. Las presiones. Presión 1 está en 770 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando hallemos la presión 2, nos va a dar en milímetros de mercurio. Ahora las temperaturas, miremos que están en grados centígrados. Y para trabajar la ley de los gases debemos trabajar en la escala absoluta o en la escala de grados Kelvin. Entonces debemos hacer la conversión. Vamos primero con la temperatura 1. La temperatura 1 sería igual a, tenemos 7 grados centígrados y para pasarlos a grados Kelvin tomamos los grados que son 7 grados y le sumamos 273 grados. Y esto nos daría 7 más 273 me daría 280 grados, entonces me quedan grados Kelvin. Ahora vamos para la temperatura 2. En la temperatura 2 tenemos 127 grados y le sumo 273. ¿Por qué? Porque está en la escala de grados centígrados y debemos pasarla a grados Kelvin. Entonces le sumo 273. Y esto me daría un total de 400 grados Kelvin. 127 más 273 me da 400. Entonces la temperatura 2, 400 grados Kelvin. Ahora recordemos entonces la ley de Gay-Lussac que nos dice. Nos dice que el cociente de las variables iniciales es igual al cociente de las variables finales.
Por lo tanto, vamos a tener que presión 1 sobre temperatura 1, el cociente de las variables iniciales o de las condiciones iniciales sería igual a presión 2 sobre temperatura 2, al cociente de las variables finales o las condiciones finales. Necesitamos hallar P sub 2, entonces esta es la que debo despejar. ¿Qué está haciendo T sub 2 al lado de allá de la igualdad? Ella está dividiendo, entonces pasa al otro lado a hacer la operación contraria, es decir, pasa a multiplicar. Y nos quedaría P sub 1 por T sub 2 y esto dividido entre T sub 1 es igual a P sub 2. Ahora hacemos los reemplazos numéricos y tendríamos que P sub 2 es igual a P sub 1. P sub 1 es igual a 770 milímetros de mercurio. Por T sub 2. T sub 2 es igual a 400 grados Kelvin. Y esto sobre T sub 1. Y T sub 1 es 280 grados Kelvin. Si tienen una calculadora, las operaciones las hacen en la calculadora. Acá vamos a simplificar, no vamos a hacer uso de la calculadora. Lo primero, simplificamos unidades, grados Kelvin con grados Kelvin. Ahora podríamos simplificar este 0 con este 0. En este caso estaría simplificando arriba el 770 entre 10 y abajo el 280 entre 10, cancelando estos ceros. ¿Qué más podemos sacar? Podemos sacar séptima, miremos. Séptima de 77, 11. Séptima de 28, 4. Ahora podemos sacar cuarta entre 400 y el 4. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 400, 100. Entonces me quedaría 11 por 100. Y 11 por 100 es 11. Y le agrego los dos ceros del 100. Me quedaría 1100. ¿Y qué unidades me queda? Milímetros de mercurio. Entonces hemos hallado la presión 2. Vamos a ver si es lo esperado con la ley de Gay-Lussac. Miremos que la temperatura inicial es de 7 grados centígrados y luego se aumenta a 127 grados centígrados. Aumento la temperatura, entonces la presión también debe aumentar. Miremos la presión inicial, 770 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión final? La presión final es 1100 milímetros de mercurio, es decir, que aumentó. Y hemos solucionado este problema haciendo uso de la ley de los gases, de la ley de Gay-Lussac. Vamos a resolver entonces el siguiente problema. Un gas a volumen constante tiene una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 27 grados centígrados. Si la presión aumenta a 3 atmósferas, ¿cuál será la temperatura del gas? Entonces vamos a ver si puedo aplicar la ley de Gay-Lussac para resolver este problema. Lo primero, un gas a volumen constante, entonces presenta el parámetro infaltable en esta ley. El volumen debe ser constante. Ahora vamos a ver las condiciones iniciales. Vamos a tener una presión 1 y una temperatura 1. Sigamos leyendo el problema. Tiene una presión de 2 atmósferas, entonces la presión inicial es de 2 atmósferas. Y una temperatura de 27 grados centígrados. La temperatura inicial es de 27 grados centígrados. Ahora las condiciones finales. Presión 2 y temperatura 2. Si la presión aumenta a 3 atmósferas, ahora tenemos 3 atmósferas de presión. ¿Cuál será la temperatura del gas? En este caso, tenemos que hallar entonces la temperatura final, la temperatura de las condiciones finales. Y lo vamos a hacer utilizando la ley de Gay-Lussac. Entonces, miremos las unidades. Presión está en atmósferas, no hay problema. La temperatura 1, 27 grados centígrados. Recuerde que la temperatura
la debemos trabajar en la escala absoluta o en la escala de grados Kelvin. Entonces, esta temperatura 1 la debo pasar a grados Kelvin. Entonces tenemos 27 grados y le sumo 273 grados. Y esto sería igual a, esta suma me da 300 grados. En este caso, 300 grados Kelvin. Ahora sí, miremos qué es lo que nos dice entonces la ley de Gay-Lussac. Miremos que tenemos que hallar la temperatura. Entonces, la ley me dice que el cociente de las condiciones iniciales debe ser igual al cociente de las condiciones finales. Entonces, vamos a dividir la temperatura 1 sobre la presión 1. El cociente de las condiciones iniciales es igual al cociente de las condiciones finales. Va a ser temperatura 2 sobre presión 2. Ahora, ¿qué tenemos? Miremos que lo que tengo que hallar es la temperatura 2. Entonces, como presión 2 al lado de allá está dividiendo, entonces la paso al otro lado a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a multiplicar y de esta forma despejo la temperatura 2. Entonces nos quedaría que T sub 1 por P sub 2 sobre P sub 1. Porque P sub 2 lo pasé al otro lado a multiplicar. Y al otro lado me quedaría totalmente despejado T sub 2, que es lo que tengo que hallar. Hacemos los reemplazos numéricos y tendríamos que T sub 2 es igual a T sub 1. Vamos a ver a qué es igual T sub 1. 300 grados Kelvin. Aquí tenemos 300 grados Kelvin para la temperatura inicial. La presión P sub 2 la tenemos en 3 atmósferas. Y esto sobre la presión 1. La presión 1 son 2 atmósferas. Ahora, si tenemos calculadora, podemos hacer los cálculos en la calculadora. Aquí los vamos a hacer entonces simplificando. Primero las unidades. Atmósferas se simplifica con atmósferas. Ahora, miremos que al 300 y al 2, 300 en el numerador, 2 en el denominador, les puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 300, 150. Ahora, 150 por 3 atmósferas. Eso me daría un total de 450. ¿Por qué? 3 por 0, 0, 3. Por 5, 15, escribo el 5, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 450 y me quedan grados Kelvin. Es decir que la temperatura 2 es igual a 450 grados Kelvin. Si lo quiero llevar otra vez a grados centígrados, entonces tendríamos lo siguiente. La temperatura 2 sería igual a los 450 grados y le resto 273 para pasarlo a grados centígrados. Entonces, de 3 a 10, 7. Como dije a 10, llevo una que llevo, más 7, 8. De 8 a 15, 7. Como dije a 15, llevo una que llevo, más 2, 3. De 3 a 4, 1. Quiere decir que 450 menos 273 es igual a 177, en este caso, grados centígrados. Vamos a ver si se cumplen los parámetros que me está diciendo la ley de Gay-Lussac. Miremos que la presión 1, 2 atmósferas, presión 2, 3 atmósferas. Aumenté la presión, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Que se aumente la temperatura. Inicialmente teníamos una temperatura de 27 grados centígrados. Y esta aumentó a 177 grados centígrados. Si aumento la presión, aumenta la temperatura. Y hemos resuelto el problema utilizando la ley de los gases de Gay-Lussac. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro escrito con el más hermoso de los lenguajes.
Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.